Buenas noches y bienvenidos a la 106.9 de la FM. Estamos en RKB. Soy Raúl Sacrés y hoy empieza Ítaca. Everyone is burning bright. 182 seconds, baby, and heaven is a trick of the light. Cold down, my love, cold down, my love. Bueno, una semana más hablando de misterios. Bueno, más que misterios, esta semana vamos a modificar un poquito, ¿no? Vamos a hablar de casos, de un periódico mítico que además, fíjate que yo recuerdo con total nostalgia, porque cuando visitaba casa de mis abuelos, tengo que decir, alguna que otra vez había visto aquellas hojas, aquellas fotografías que eran un poco, no sé, que llamaban la atención, ¿no? Muchas veces eran dibujos, muchas veces eran unas caras, no sé, como mal dibujadas, no sé mal dibujadas, pero sí que daban como un poquito de repelús. Entonces hemos tenido como a bien, ¿no? Quizás porque las portadas de estos periódicos y el contenido de estos periódicos que estamos hablando, que vamos a hablar, yo creo que van a traer mucho misterio. Traen misterio simplemente porque era una prensa muy diferente en la época y que tuvo una duración desde 1952 hasta 1987. Y cómo no, a mi izquierda tengo a Mario Ortega. Buenas noches, Mario Ortega. Muy buenas noches. Además ha sido el componente integrante que has contactado directamente con el invitado que tenemos esta noche. Y bueno, explica un poquito más o menos cómo va la cosa, Mario Ortega. Bueno, a ver, sí estamos hablando de sucesos, pero que también muchos de aquellos sucesos también están envueltos en el halo de lo paranormal, por así decirlo, ¿no? Porque en muchos de ellos hay alguna implicación directa o indirectamente, ¿no? Yo también recuerdo, como tú, esto que dices, yo cuando era pequeño recuerdo la típica tienda de chuches, de los periódicos, ¿te acuerdas cuando normalmente estaban en las porterías? Y veía aquellas páginas, claro, impactantes, ¿no? Habían unas imágenes, claro, decía, bueno, para un crío de 7 o 8 años ver ciertas imágenes, pues claro, te impactaba muchísimo. Y la verdad es que es un auténtico placer poder contar con Juan Rada esta noche para que nos hable sobre este semanario, sobre sucesos, sobre casos que fueron noticia, incluso portada en aquel momento. Yo voy a tener una pregunta, es si ahora mismo se podía hacer otro caso con la cantidad de casos que vemos incluso en televisión y los que no se ven, porque hablamos que muchas veces estos casos que trataba esta prensa no salían demasiado en los medios, a lo mejor salían gracias muchas veces a esta prensa, al caso. Pero bueno, como has dicho, Juan Rada, pues tengo que decir que Juan Rada, para los oyentes que no lo conozcan, es veterano periodista de investigación y escritor criminalista, licenciado en Ciencias de la Información por la Universidad Complutense de Madrid y graduado en Periodismo por la Universidad de Navarra. Ha intervenido en televisión, en varios programas, ha participado en las películas documentales como 2 crímenes por semana y El lápiz de la cámara, y además, como bien has dicho, fue director de El semanario El Caso y autor de 8 libros y varios guiones de televisión y movies. O sea, yo creo que es un verdadero placer y es un verdadero honor tener al otro lado del telefónico a Juan Rada. Juan Rada, buenas noches, ¿estás por aquí? Hola, buenas noches, ¿qué tal? Buenas noches, Juan. Buenas noches. Bueno, pues nos hablar un poquito de misterio policial, que también a veces con fenómenos paranormales al lado. Claro, eso es una de las preguntas que te quería hacer. Realmente habéis tocado seguramente algún caso con fenómenos paranormales por en medio, entiendo, en alguna ocasión. Juan. Sí, ha habido casos que se han resuelto pues gracias a no los medios habituales policiales, ¿no? Sino a un fenómeno paranormal. Hubo el caso, el caso lo sacamos precisamente en 1981 sobre un crimen que se descubrió en Zaragoza, pues gracias a una vidente, ¿no? El tema era de que una chica joven que había ido a servir a la capital maña, pues había desaparecido. Pasó el tiempo, entonces la madre consultó con un vidente, llama un programa de radio, como donde había una vidente que parecía que tenía un cierto prestigio y le informó de que la hija estaba muerta, ¿no? Y a raíz de eso se empezó a investigar y en efecto, además la vidente dijo que había sido asesinada. Entonces lo que para todos había sido una desaparición, o sea, valga la expresión, un crimen perfecto, pues se convirtió en un asesinato y el autor del crimen pues dio con sus huesos en la cárcel, ¿no? O sea, todo gracias a una vidente que acertó de lleno, o sea que fue uno de los casos que dimos, resuelto, ya digo, por medios pues paranormales.
Madre mía. Bueno, yo tengo constancia, por lo menos siempre he escuchado que algunos policías también acuden a ciertas médiums sensitivas para poder intentar dar respuesta incluso en la búsqueda de personas bueno, personas desaparecidas. O sea, que yo creo que todavía a día de hoy todavía se sigue usando, Juan. O sea, que no solamente hablamos del 1981, sino que todavía en el 2018 yo creo que se sigue usando estos medios. Sí, pero no lo reconocen, o sea, no lo reconocen. Ya sé que se usa y... Es más, había este caso o algún otro también que pasó en Avenceñas, que también una mujer, una chica joven que apareció muerta en el campo, nadie sabía la identidad de ella, toda que era portuguesa, que solamente llegaba para allá esporádicamente y se publicó su foto en la prensa y tal, y entonces un redactor del diario de Pontevedra animó a una sanadora a hacer una ouija. Y esta, la asesinada, apareció en la ouija y es más, llegó a dar el teléfono del club de la ciudad de Braga, en Portugal, donde trabajaba. Y gracias a esa ouija, pues también se detuvo a los dos asesinos en otra cosa que podía haber sido también, otro caso, pues un crimen perfecto, ¿no? Pero estos son casos, ya digo, que a veces yo lo he comentado con mandos de la Guardia Civil o de la policía y lo ponen en entredicho. Entonces yo digo, bueno, pues si no ha sido resuelto por medios policiales, o sea, si eso no es así, ¿qué hacen unos inocentes en la cárcel? No, son asesinos que han ido a la cárcel, lo que pasa es que cuesta reconocer que no fueron descubiertos por investigaciones policiales, sino pues en el caso de Zaragoza por una vidente y en este caso de Pontevedra, pues por una ouija. Pero has llegado a decir, Juan, que la ouija dio el teléfono del... Sí. O sea, aparece un cadáver en un monte en la zona de Avenceñas, pero como parecía como un ritual satánico. Una chica muy bien vestida, con sus joyas, con flores encima, con velas a los lados y demás, y con 3 tiros que le habían metido, 2 en la cabeza y 1 en el cuello. Entonces, nadie sabía quién era ella, y en el diario de Pontevedra se publica la foto para ver si alguien la reconoce, y no hay forma. Pero entonces un redactor, como he dicho antes, pues convence a una sanadora de estas mujeres que ya, bueno, pues eso, que hacen un poco de todo y que cobran por la voluntad. Y la animó a hacer una ouija, algo que ella nunca había hecho. Entonces, bueno, la convenció, bueno, y con alguno más le hicieron, y se presentó, dijo que se llamaba Rosa, que no era de allí, que era de Portugal, y dio un teléfono. Bueno, en fin, algunas cosas más. El periodista fue todo contento, habló con el que había hecho el reportaje de la desaparición, de esta mujer, de este hallazgo extraño, fueron a la Guardia Civil y marcaron el teléfono, y claro, la Guardia Civil, no existía ese número, no contestaban. Pero de vuelta a la redacción, el periodista que había estado en la ouija dijo, hombre, pues si ha dicho que estaba en Portugal, habrá que marcar el prefijo. Y marcan el prefijo y contestan, aló, Plusacarico. Bueno, claro, se encendió la bombilla, fueron disparados para allá y efectivamente dijeron que allá había una compañera que se llamaba Rosalía González y que de vez en cuando venían un portugués que vivía en la linde con Galicia y un gallego y se iba con ellos unos días y que la última vez no había desaparecido, pese a tener su casa, sus objetos, su hija y tal, o sea que había desaparecido misteriosamente. Y ahí empezó ya la investigación de que efectivamente algo había, ¿no? Y en un control que había, una operación jaula que se hizo en Pamplona y tal, se detuvo a un coche que parecía que iba con mucha prisa y el que conducía pues era precisamente esa zona de Avenceñas. Consultaron con la central y dijo, bueno, por si acaso que nos los traigan aquí otra vez al pueblo, de vuelta a Pontevedra. Y cogieron las 2 fotos de ellos y la de ella, empezaron a pasarla por ahí. En un bar alguien recordó, una señora que los había visto a los 3 juntos. Entonces ya tiraron de grabaciones de algunos bancos y demás que habían sido atracados y que se habían guardado las cintas y efectivamente aparecía esa mujer. ¿Qué ocurría? Que el gallego, que tenía un negocio de cría caballar, y su compinche de Portugal eran atracadores de bancos y gasolineras. Y solían entrar a mano armada y con pasamontañas. Pero claro, ¿quién les abría la puerta para entrar a un banco? Entonces era ella la que aparecía como clienta. Y una vez que ella había abierto la puerta, entraban los otros, pegaban el golpe, ella se volvía a Portugal y ahí no quedaba ninguna pista. Entonces ya digo, los detuvieron y gracias a esto, ¿no? Hubo una ouija posterior para hablar otra vez con ella y se presentó. Ella dijo que era Rosa, que se había hecho justicia, que ya descansaba en paz, pero que jamás no la volvían a citar, que ya no que volvía a comparecer. Y bueno, y la sanadora, Mercedes López, que se llamaba, dijo que jamás volverá a hacer una ouija por el miedo que le dio. Pero gracias a esa iniciativa del periodista y a la ouija, pues 2 asesinos fueron a la cárcel, por lo que también podría haber sido un crimen perfecto. Claro, yo me estoy preguntando ahora mismo, cuando llegó el tema del juicio, cuando la juez o el juez pregunta en todo momento, y a razón de que cómo llegan a la conclusión de este local,
Vamos, yo creo que tuvo que ser impresionante, vamos, porque el juez también, cuando sabe la investigación, sabe también todas estas pesquisas, vamos a llamarlo así, con lo cual tenía que darse también, tenía que darse un poco, no sé, como dando no sé cómo dar esta explicación, porque nunca me había encontrado, Juan, tengo que decirte, en todos los años que llevo, que una ouija fuera tan sumamente clara como para dar un número de teléfono. Claro, que fue lo que solucionó. Si no, porque claro, lo demás, vamos, ella habló, pero claro, dio el número del teléfono, que era el club donde ella trabajaba. Fueron para allá y en la cárcel están, bueno, ya habrán salido, vamos. Pero esto fue odio, estamos hablando ya de unas décadas, ¿no? Pero gracias a eso fueron a la cárcel, si no, no hubieran dado nunca, porque esta chica vivía en Portugal, venía a dar un golpe y tal, y lo que pasa que, ¿por qué la mataron? Porque esta mujer se ve que le debían dar muy poca parte de lo tiempo, si no la pobre no seguiría trabajando en un club y demás. Y entonces ya había dicho a sus compañeras y tal, que bueno, que ya no iba a ir más veces a España. Y a ellos les dijo que no quería seguir pegando palos y tal, o sea, que lo dejaba. Y un día lo vieron en una actitud sospechosa por el móvil. Y pensaron que a lo mejor pues tenía algún noviete o algo que se había echado, que se lo estaba contando, y decidieron quitársela de en medio. Le metieron 3 tiros y luego en un caballo del negocio de cría caballar que tenía le llevaron a un sitio muy apartado y allá montaron pues un ceremonial, así ya digo, con velas, flores, le dejaron las joyas, un poco como que hubiese un ritual satánico y tal, para despistar, ¿no? Esa fue la historia. Es más, en la ouija ella dijo que no había muerto donde apareció el cadáver, sino que la habían trasladado, y efectivamente así había sido. O sea, que la mataron en un sitio y luego a lomos de un corcel la llevaron a otro lado. O sea, que ella dio pistas muy interesantes en aquella ouija. Es difícil de creer, pero fue realidad. Madre mía, puso en cauce a todos los policías. Y son muchos los casos, ¿no, Juan?, que se resuelven también por esta vía, aunque sea un poco esotérica, por así decirlo, pero que ellos normalmente, como bien decías, no quieren reconocerlo, y en muchos casos a ti te consta que se han resuelto por estos medios, pero que ellos se han atribuido las medallas de alguna manera, ¿no? Efectivamente, claro, no se llega a hacer público muchas veces la fuente de lo que ha pasado, ¿no? En el caso que también he dicho de Zaragoza, pues de Calpe lo mismo, ¿no? Luego dicen la gran investigación policial, ¿no? Porque había pasado 10 años de que esa chica había desaparecido. Como se sabía que estaba embarazada, pues se pensó lo de siempre, no, se habrá ido a algún club de carretera, lo que sea, ahora le da vergüenza volver donde la familia, donde los padres y demás, y claro, y fue la madre que se llamaba El Teléfono del Más Allá, un programa de Radio Cadena en Barcelona, y le dice, ella dice, no, su hija está muerta, la pobre, decía la madre, quizá habría ido a abortar, no, asesinada, le dijo, ¿cómo? Asesinada. ¿Y esto cómo lo podría averiguar? Entonces hay un detective muy conocido, especializado en desapariciones, que es Jorge Colomar, que colaboraba en ese programa. Y se ofreció altruistamente pues a investigarlo, dado que él tenía que hacer un trabajo en Zaragoza, ¿no? Claro, habló con el novio, el novio, el ex, porque ya se había casado, era padre de familia, vivía felizmente, pero claro, vio alguna contradicción entre él, entre los padres y demás, y claro, luego le pasó a la policía ya el informe para que se hiciera el trabajo de campo. Y claro, sí, ya la policía luego halló el cadáver y demás, pero claro, el éxito no fue policial, quien dio la pista fue la vidente que dijo que había sido asesinada, y es cuando todo se puso en marcha. Juan, ¿cómo consiguió el caso hacerse un hueco en la sociedad de aquella época? Claro, estamos hablando en plena dictadura franquista, entonces un periódico de este tipo, con este tipo de sucesos y demás, quieras o no, cuesta un poco de creer en el contexto de la época del que estamos hablando. En España siempre ha habido prensa de sucesos, ya desde... Yo soy coleccionista de prensa antigua de sucesos, yo tengo ejemplares de 1860 y tantos y tal, que se llamaban Los Sucesos, precisamente, ¿no? Algunas publicaciones había, en fin, entonces, incluso cuando no había fotografías, pues era la portada toda llena pues, con dibujos de crímenes, de ejecuciones y demás, pero vamos, eran publicaciones guadianas que aparecían, desaparecían, y en vísperas de la Guerra Civil se creó una que era La Linterna, pero claro, con el estallido del conflicto bélico paró. Y después de la guerra, pues en España los periódicos, el puesto de redactor de sucesos quedó vacante. Entonces fue en el año, hemos hablado en el año 52, cuando Eugenio Suárez, un periodista que hizo alguna vez algún suceso y tal, pues tuvo la idea de crear una publicación de sucesos e incluso echó mano de algún redactor de aquella antigua publicación, La Linterna, ¿no? Y la pusieron en marcha. Pero él, claro, para que le dieran el permiso, él dijo que era una publicación pues para demostrar que en España tenemos una gran policía, una justicia muy digna, en suma, que el criminal nunca gana. O sea, era para hacer una loa de los poderes y
criticar al crimen y combatirlo y demás. Y además que él daría pues casos pasados, resueltos felizmente por la policía, en fin, entonces ya con eso empezó a caminar. Y además con muchas limitaciones, porque le permitieron únicamente dar 2 sucesos sangrientos a la semana. O sea, sucesos sangrientos que igual no podían ser crímenes, podía ser un descarrilamiento de un tren. 2 a la semana. 2 a la semana como máximo. Como máximo. Pero es que ante el éxito de la publicación se lo redujeron a 1. O sea, cuanto más éxito tenía, menos querían que publicara. Claro, y luego ya con 1 dijo el ministro Arias Salgado que eso iba contra la moral cristiana y lo uno y lo otro, porque incluso había misa del domingo, misa mayor, que desde el púlpito el párroco se metía con el caso y demás. Y entonces dijeron que fuera, que se suspendiera la publicación. Pero en aquellos años había una cosa que se llamaba con censura eclesiástica para las publicaciones y demás. Y el fundador del caso, muy hábil, se dirigió al obispo de Madrid, Leopoldo Hijo y Garay, y le pidió pasar censura eclesiástica. Y el obispo, la iglesia, más aperturista que el gobierno, dijo que de acuerdo. Le pusieron un sacerdote como censor y con esa excusa pudieron seguir adelante. Madre mía, para pasar la censura, es que vamos a la misma, para poder pasar y poder decir lo que estaba ocurriendo en la España, es decir, lo que pasa es que, claro, ya estaba un cura y, claro, ya no había que decir, había que cambiar, pues, no había que decir un cadáver semidesnudo, ¿no?, sino semivestido, ¿no?, no se podía decir que alguien se había ahorcado, ¿no?, sino que había muerto por lesiones incompatibles con la vida, ¿no?, en fin, o sea, había que emplear palabras así un poco, pero claro, público asistía para esto, y como habéis dicho al principio, la prensa no daba nada, de sucesos, entonces empezó el caso, lo daba, y la gente empezó a volcarse. Bueno, Juan, y el resto de la prensa decía, bueno, según dice el caso, para cubrirse las espaldas. A día de hoy seguimos con las mismas, porque ocurren muchas cosas en toda España y no se publica prácticamente nada, porque por ejemplo el tema de suicidios que has dicho, como has dicho, sí, no. Lesionarse, para autolesionarse en contra de la vida, ¿no? ¿Has dicho algo así, Juan? Sí, efectivamente, sí, el pues aborto, había que decir interrupción espontánea del embarazo, o sea, había que buscar otras expresiones y tal. De todos modos, tengo que decir que en el tema de los suicidios, a veces los jueces nos han pedido a los periodistas que no lo publicáramos. Yo recuerdo cuando estaba en el caso, en el año 87, que hubo también una crisis, no tan fuerte como la última que ha padecido el país, pero y había ciudadanos que en Madrid se colgaban como jamones ahí en la casa de campo. Vamos, gente desesperada por la crisis se colgaba, entonces nos pidieron que por favor que no publicáramos porque podía haber otra gente desesperada que al enterarse de eso pues hiciera lo mismo, ¿no? O sea, que cundiera un poco el contagio. El efecto llamada. Efectivamente, entonces eso se ocultó un poco pues, en beneficio de la sociedad, pero otras cosas se han ido tapando y el caso que antes comentabais que ahora hay muchos sucesos, pero el caso ahora no sería viable, porque esas portadas impactantes que daba, ahora con la ley de protección de datos, imposible. Exacto. Antes salían... Ahora no se pueden dar ni, vamos, condenan un tío a 30 años y como mucho se da el nombre de pila, los apellidos se dan las iniciales y demás. Entonces, entre la ley de protección de datos, la ley, el embudo que estamos teniendo aquí también, ¿no?, con leyes restrictivas y demás, pues no podría salir nada de esto. O sea, ya digo, la ley Mordaza, pues también impide la realización de muchos temas de estos. Sí, parece que en esto hemos ido para atrás, ¿no? Porque, como bien dices entonces, te salía de alguna manera los nombres, incluso las caras de las personas, para que el pueblo, para que la gente pudiera estar alerta. O sea, de que aquellos personajes andaban sueltos. Pues que hoy en día se protege más al criminal que a la víctima. Sí, claro, porque detrás hay un trasfondo político. Ya en tiempo de Franco quería que solamente se publicaran las cosas que salían bien, los crímenes resueltos y tal, para demostrar que este era un país serio, que había estabilidad y tal. Y ahora políticamente se sigue con la misma línea, porque si se publican, pues eso, la realidad de que están incrementando los asesinatos, los secuestros, los atracos, las violaciones, la pederastia y demás, eso crea un clima de incertidumbre, de inquietud, de malestar en la sociedad. Y eso pasa factura en las urnas cuando llega el momento de las elecciones. Entonces el partido gobernante, quien esté en el poder, trata de que se aminore al máximo, ¿no?, de que se publiquen los menos sucesos posibles. Porque Juan, tú que sé que sigues en activo completamente en ese sentido con el tema criminalístico, ¿tú cómo ves la cosa? ¿Está peor que antes o estamos igual o cómo estamos ahora mismo en la situación que está actualmente? Sí. Aquí está mucho maquillando las cifras. Se hizo con el gobierno socialista, con el Partido Popular y con el que esté ahora y con el que venga después, ¿no? Pero por lógica está yendo a más. Primero porque no cesan de venir pues cada vez más mafias a España y más delincuentes, porque esto es un poco el paraíso, ¿no? Porque aquí, en fin, hay como dicen estos extranjeros que vienen, aquí una justicia muy laxa y demás, y claro,
Pues ya digo, los ingleses a la Costa del Sol le llaman la Costa del Crimen, los italianos le llaman la Costa Nostra. Hoy ha habido otro asesinato, he estado dando la televisión, ya van, por ejemplo, la Costa del Sol el doble de crímenes que el año pasado, de ajuste de cuentas entre mafias y demás. Entonces, esto está yendo a más, y encima luego está también la crisis, que cuando hay crisis, pues la gente se echa más a la calle a robar y demás. Entonces, se está incrementando esto, y encima hay una falta de medios, porque el Estado, el gobierno, en su nombre, no está dotando a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado pues de los medios necesarios. Hemos visto lo que está pasando ahí en Gibraltar, en la zona del Estrecho y demás, como los traficantes de drogas campaban a sus anchas con medios, con vehículos, con cosas mucho más potentes que la Guardia Civil y la policía, ¿no? Entonces, hace falta, invertir más en seguridad ciudadana y en contar la verdad. Pero ya digo que los políticos lo que tratan es de taparla, de ocultarla, y lo hacen muy mal, porque conocer el crimen es la mejor forma de combatirlo. Y si en nuestra calle vive un pederasta o lo que sea, es bueno saberlo, pues para que nuestras hermanas, hijas o lo que sea, están alertadas, no taparlo, que es lo que se está haciendo ahora. Y los casos, Juan, que salen como desapariciones, como Diana Kerr, como tantos otros casos que van saliendo que se hacen mucho eco en los medios de comunicación, ¿qué se deben? Mucha gente que dice que son como cortinas de humo para despistar un poco a la gente, para que la gente no esté tampoco tan atenta en diferentes funciones del Estado y demás. ¿Tú crees que pueden andar por ahí los tiros? Porque es curioso que salen casos esporádicos muy de vez en cuando, y es verdad que se le da una cobertura nacional a modo muy bestial. Pero son siempre los mismos. O sea, si en España hay un montón de desapariciones de niños, de pronto nos habla de uno o dos. Y a lo mejor estamos todavía con casos, pues, como el de la niña Asunta, que es un tema súper resuelto y que los padres están en la cárcel y se le sigue dando bola a eso. O se sigue con Marta del Castillo, que ya ni aparece allá nunca el cadáver, pero entonces, o con Diana Kerr, son casos muy puntuales que se les da, hablando de, como ahora dice la juventud, mucha bola, ¿no? Pero hay otro montón de desapariciones de niños y tal, que son desapariciones anónimas, que nadie habla de ellas y demás, ¿no? Y los padres de esas víctimas sufren igual. Entonces, como bien dices, hay unos casos mediáticos que acaparan el interés y que pueden servir como una cortina de humo. Eso estuvo claro con lo del niño Gabriel en Almería, ¿no? El despliegue que hubo por parte del gobierno. Bueno, aparte del despliegue policial de la Guardia Civil, que es perfecto. Pero claro, como decían los padres de estos desaparecidos, ¿y de mi hijo qué? Claro. Que luego que fuera ya la vicepresidenta del gobierno, el ministro del Interior, el uno y el otro, pues claro, aquello era desviar la atención en un momento desde el lado del suceso, pues para que la gente no piense, no mire para otro lado. O sea, fue una manipulación por parte del gobierno. Claro, es que yo creo que la sensación que me da a mí, desde fuera, viéndolo desde como espectador, es esto, ¿no? Que en ciertas ocasiones parece que el caso de los que puede pasar cada día, porque pasan cada día desapariciones, resulta que lo ponen en principales cadenas de televisión, y con lo cual se hace mediático, y a partir de aquí se genera una pelota, una bola que va dando vueltas, y la gente queda ensimismada justamente en ese caso, y no piensa, como dices tú bien, en la cantidad de casos diarios que existen que también tendrían que tener la misma cobertura que tienen, por ejemplo, algunos, que no otros. No, eso los ignora. Por ejemplo, cuando pasó la desaparición de Madeleine McCann, que ya estaba volcada la policía inglesa y Scotland Yard y tal, o sea, España no tenía nada que ver, pues vinieron los padres aquí a Madrid y los recibió Pérez Rubalcaba, el Ministerio del Interior. En esas fechas también había desaparecido un niño, Jeremy Vargas, en Canarias, pero ahí, ni lo recibió nadie, ni nadie se preocupó, porque los padres, pues era un ayudante de cocina, y la madre una empleada de la limpieza del supermercado, más estaban separados y tal, y claro, ese niño español, pues claro, pasó desapercibido, mientras que ya digo, Madeleine McCann, que no necesitaba el apoyo, podemos decir, de la policía española, porque ya bastante se han volcado ingleses y portugueses en ello, ¿no? Pues, en fin, es eso. Pero claro, era un caso mediático y el otro pues pasa desapercibido. Sí, es que normalmente parece que se enfocan más en crímenes a lo mejor básicos, ¿no? Por así decirlo, y que pasan de soslayo por casos incluso más graves y escabrosos. Sí. Y claro, y luego hay otra cosa, aquí también está mucho lo de ponerse medallas, ¿no? Cuando son crímenes resueltos, hay rueda de prensa, hay de todo. Cuando son crímenes de resolver, yo digo incluso como periodista, ya se puede ir a los departamentos de comunicación de la Guardia Civil o de la policía que no dan información al respecto, ¿no? O sea, aquí solamente parece ser que todo sobre crímenes resueltos, ¿no? O sea, lo que queda sin resolver, pues tienen que ser los familiares, los abogados y demás, los que se muevan y contacten con la prensa y tal, pues buscando un poco la colaboración, porque por parte de los organismos, pues muchas veces eso no existe, ¿no? O sea, está el caso, por ejemplo, de aquella americana que peregrinaba a Santiago, tiene una chica yanqui y demás, que desapareció, pues como era extranjera y tal, pues un caso más, no se prestó mayor atención. Entonces la familia escribió al presidente Rajoy, ni le contestaron de nada. Entonces se le ocurrió recurrir al senador John McCain,
fallecido hace poco, Sí. que había sido candidato republicano contra Obama, y el senador escribió a Rajoy diciéndole que, vamos, que estaba interesado en que apareciera esa chica y tal, y que estaba dispuesto a mandar, si hacía falta ayuda, a gente del FBI para que la buscaran. Rajoy, no, eso lo resolvemos nosotros. Efectivamente, mandaron para allá 300 agentes de la policía y de la Guardia Civil, y a los 15 días aparecía el cadáver, se detenía al asesino y todo. Si a la familia no se le llega a ocurrir contactar con el senador John McCain y tal, pues hubiese sido un caso más sin resolver, y el cadáver, los huesos, ahí seguirían enterrados, ¿no? En fin, o sea que es lamentable, pero claro, a veces un tema se hace mediático o hay un interés político por medio, como en el caso de Diana Kerr, para que se resuelva. En otros casos, pues pasa a ser el olvido más. Porque, Juan, el porcentaje que hay de resueltos y no resueltos, que es equiparable más o menos, ¿podemos hablar de un 50-50 o son más resueltos que no tanto? Hombre, oficialmente dicen que más resueltos que no resueltos, pero los periodistas que nos dedicamos a esto opinamos lo contrario. Que hay menos resueltos que no tanto como resueltos. Efectivamente, lo que pasa es que cuando se resuelve alguno, como el de Diana Kerr, por ejemplo, que se resolvió porque el chicle pues fue un imbécil que volvió a reincidir, y además lo hizo en malas condiciones físicas porque lo habían operado de un brazo, o sea, que si el tío no reincide o lo hace con vista en otro sitio, igual no lo hubieran pillado nunca, ¿no? Y en cambio se vio la rueda de prensa y tal, apuntándose el tanto, parecía que habían detenido a Jack el Destripador, ¿no? Pero ya digo, o sea, no tenían, vamos a decir, ni idea de lo que había pasado ahí, ¿no? Y menudo despliegue que había habido en ese caso de la Guardia Civil, la Policía, Infantería de Marina y hasta los servicios secretos. Pero en fin, quiero decir que, claro, se apuntaron el gran éxito y demás, pero en otros casos quedan sin resolver y no se vuelve a hablar de ellos. Cuando hablamos del caso del semanario en sí, claro, a la gente lo primero que le viene a la mente, pues bueno, un periódico simplemente que lo único que hablaba era de crímenes, pero también reunía temas laborales, sindicales e incluso apartados dedicados a la parapsicología, a la ufología y otros temas. Para empezar, fue la primera publicación en España, estamos hablando a partir de la Guerra Civil, claro, que dio la sección de tribunales. Aquí no se daba nada a ningún periódico. Y el caso empezó a hablar temas de comisiones obreras, que entonces, claro, eran sindicatos ilegales y demás, y ya otros periódicos ya después le copiaron la sección de tribunales. Pero es que luego también era una época de ahora se diría migración, ahora pues, con esa palabra nueva que se han inventado, no, pero vamos, había gran emigración entonces pues de las zonas rurales a las urbanas. Y entonces, pues claro, se han visto las películas como Los Tramposos y demás de Tony LeBlanc, que en la estación de Atocha ya había muchos estafadores y tal, esperando a esta gente que llegaba nueva, que nunca había pisado una ciudad, pues para engañarles con falsas ofertas de trabajo, con falsos alquileres y demás. Entonces el caso, pues daba muchos consejos y demás para la gente nueva que llegaba, para la gente que iba a Madrid, a Barcelona o a Alemania a trabajar, pues eso, de cómo tenía a qué sitios dirigirse, en caso de duda qué organismos y demás. O sea, hacía una gran labor social, ¿no? Había hasta un consultorio, pero no de tipo sentimental, sino de todo, ¿no? De temas laborales, profesionales y demás. Eso redundaba en que la gente se volcaba con el caso porque lo veía como algo propio. Y por eso en ocasiones llegaban antes los periodistas del caso que la Guardia Civil o la policía al escenario del crimen, porque llamaban primero al caso, pues decían, vamos a llamarles a ellos para que puedan ir los primeros y hacer fotos y demás. Pues como aparezcan los otros no les dejan hacer nada, ¿no? O sea que llegó el momento que llamaba antes la gente, o sea, sí. Las personas que encontraban un crimen o se encontraban con os llamaban antes directamente al caso antes que a la policía. Claro, el crimen de la Surquijo, allá llegaron primero los del caso y al rato, que hubo que ir desde el centro de Madrid, y al rato la policía de Pozuelo, que estaba al lado, llegó mucho más tarde que los periodistas. Con lo cual los periodistas han cogido una información muy privilegiada, hasta un casquillo de bala que había escondido allá en la basura, ¿no? Pero era por eso. Y luego, lo que dice tu compañero, también se daba información parapsicológica y demás. ¿Pero por qué? Por dos causas. Por una, pues como solamente se podía dar 2 crímenes, o luego solamente uno a la semana, había que llenar más páginas. Y entonces, esto quedaba aquí abierto el placer, porque al gobierno le parecía muy bien, ¿no? Que se hablara de extraterrestres, el uno y el otro, porque decían, sí, está la gente entretenida. Y también por otra cosa más, porque al anunciante no le gusta ir al lado de la sangre. Y entonces, si era tema de ovnis, de ufología y demás, pues ahí se podía meter anuncios. Porque al lado de los crímenes no se podía meter anuncios. Entonces el caso le sacaba un beneficio a todo esto y luego, porque por supuesto, había un sector de público interesado por ello. El caso salió en el año 52 y 5 años antes había sido el tema, de Roswell, el avistamiento de Monte Rainier y demás. Yo me acuerdo, yo era pequeño entonces, cuando se lanzó el Sputnik y demás, los niños jugábamos eso, a lanzar Sputnik y demás, entonces la gente había, pues eso,
muchas ganas mucho interés por los avistamientos y demás, y el caso daba portadas incluso íntegras sobre cómo era un platillo volante por dentro. ¿Y la redacción, Juan, qué se creía en todo esto? O sea, ¿qué creencia había popularmente en la redacción del caso, de todos los componentes que erais por allí? ¿Qué pensabais del tema ufológico o del tema... Bueno, del tema paranormal, evidentemente, con lo de la Ouija ya, imagino que poquita duda, pero del tema ufológico y todos estos temas, ¿cuál era el pensamiento unánime? Hombre, el periodista de sucesos suele ser generalmente que va mucho al tema de hechos consumados, ¿no? O sea, quiero decir que se cree un poco en esto, pero claro, siempre se basa, pues eso, en lo que puedas ver con tus ojos, ¿no? En lo que puedas hablar tú con los familiares de las víctimas y demás. Entonces, siempre había pues igual una o dos personas que creían bastante en esto y eran los que se encargaban de ello. Y por otro lado estaban ya los que olían la sangre, que en fin, pasaban de este tema, ¿no? O sea, eran como dos divisiones diferentes. O sea, había digamos, vamos a llamarlo así, sabuesos para cada sector, vamos a llamarlo así. Por eso, en la sección, en la serie que se hizo en Televisión Española del caso Crónica de Sucesos, pues sí, había dos que creían en los platillos volantes y demás, y los otros en cambio iban pues al suceso puro y duro, ¿no? En fin, son como, aunque a veces ya digo que se han entremezclado ambas cosas y que ha habido sucesos, esos sangrientos, que se han resuelto pues por una vía no lógica, sino paranormal, ¿no? Que también es lógica, pero bueno, que va por otros derroteros diferentes a los de la investigación policial clásica. Por cierto, hace un par de años más o menos, se puso en Radio Televisión Española la serie El Caso, recogiendo varios de los casos más importantes que hubieron en la época, pero curiosamente, tuvo mucho éxito, porque me consta que tuvo mucho éxito, yo personalmente también la veía, pero de golpe porrazo acabó así sin más, de un plumazo, sin tampoco... como si no hubiera tampoco ningún designio de continuar, ¿no? O sea, a mí me pareció como que a lo mejor se habían tocado ciertos temas que a lo mejor en algún momento pudieron llegar a ser incómodos. Estábamos ya trabajando en la segunda temporada, Yo me participé mucho porque yo salí en el previo, en los programas se llamaban Las Claves del Caso, explicando el desenlace anterior y demás, y luego prácticamente todos los guiones se hicieron basados en temas que ya he publicado en mis libros sobre el caso y demás. Entonces estaba ya trabajando incluso en la segunda temporada, y el hilo conductor iba a ser el más famoso asesino en serie que tenía España, Manuel Delgado Villegas, el arropiero. Este iba a ser como un poco el hilo conductor de la segunda serie, y se estaba ya preparando ello. Pero pese a que la media de audiencia fue de 2 millones de espectadores, incluso hubo programas de 2,5 millones, y en martes que tocó competir con la Champions League, con partidos tan importantes como eliminatorias Barcelona-Atlético Madrid o demás, pese a eso se hizo una gran audiencia, pero no siguió porque ciertas secuencias que salían, tanto sobre la censura como sobre un poco la actividad policial, o vamos a llamarle la dureza policial, pues no agradaron a ciertos prebostes. Hay que pensar que todavía en el poder siguen, pues, si no los mismos, pero sí hijos, sobrinos, familiares y demás de gente que gobernaba en aquella época. Y no les agradó y no se renovó el contrato con la productora, mientras que con otras producciones, con otras series que habían tenido menor éxito de audiencia, sí continuaron. Fue el tema político porque no siguió, lamentablemente. Madre mía, ¿cómo estamos? Porque claro, esos hijos, sobrinos y nietos, pues hoy en día también nos tentan algo de poder, entiendo, Juan. Claro, yo estaba hablando ahora mismo, por ejemplo, de Arias Salgado, aquel ministro que era muy duro en el tiempo de Franco. Sí. Pues que dos hijos suyos, uno fue ministro con la UCD y otro fue director general de Radio y Televisión Española, con UCD. O sea que han seguido, ¿no? Y hay muchos apellidos que siguen siendo los mismos, o sea que entonces no les gusta que... Y eso que era una serie que estaba centrada en los años 50, ¿no? En historias de Jarabo, en cosas que tampoco tenían ya... Pero en fin, es más, a mí me pasó algo curioso porque hubo algún tema que yo no lo había preparado, ¿no? Pero de mallorquines y demás, pero bueno, pues voy a aprenderme estos apellidos tan raros y tal, y empezamos a grabar, y me dice que no se pueden dar apellidos y demás, ¿cómo? Que no se dieran apellidos. Y es que sucedía que poco antes, pues en fin, había salido en televisión la historia de un delincuente, vamos, y que luego este hombre, se ve que salió en libertad ya, cuando terminó, se fue a Sudamérica a emprender una nueva vida, y casualmente su hijo era el embajador de ese país en España. Y cuando vio que se hablaba el nieto, cuando vio que se hablaba de su abuelo, pues se quejó a presidencia de gobierno y demás, y se dio la orden de que no diéramos nombre de esta gente. Que de acuerdo, habrían cumplido su condena, pero la historia es ahí, ¿no? Y si han cometido delitos, pues hay que darlos, ¿no? Pues, bueno, lo curioso es que ahora estoy recordando todos los casos actuales, vamos a llamar así, que ha habido en España, de asesinatos y demás,
y cuando están persiguiendo al culpable o tienen que hacer pruebas, en toda la prensa sale nombre y apellidos. Sí. Cuando se quiere dar el nombre se da, es decir, cuando tú lo ves en el periódico que ha pasado algo, ves como dices tú, Juan, ves el nombre, la primera letra del apellido, la segunda letra del segundo apellido, y en cambio, porque ahora mismo estoy pensando en el Rey del Cachopo, precisamente, que está a día de hoy, efectivamente, el Rey del Cachopo, sí. que se dice con nombres y apellidos, pero bien claro lo están diciendo en todos los medios de comunicación. O sea, ¿qué diferencia hay entre uno y otro? Es decir, ¿qué diferencia hay en un caso que ha pasado hace 40 años a día de hoy que lo estás diciendo que el hombre está vivo incluso? Es decir, no tiene sentido alguno. Y ahora pasa incluso igual, un asesino de prostitutas y dan las iniciales. Y en cambio dan la filiación completa de las prostitutas. ¿Qué pasa? Que esas, como son ciudadanas, según para quienes de segunda categoría, ahí se da el nombre completo, ¿no? O sea... No, me parece algo, o sea, que no tiene por dónde cogerlo, quiero decir, o sea... Y es cierto que ahora me estoy dando cuenta, hablar contigo, Juan, de este criterio, ¿no? De estos datos, de decir, es verdad, pero ¿por qué en ciertos casos solamente se ponen, o sea, el nombre y dos letritas más allá con dos puntitos? Y justamente, pues en los casos más mediáticos, vamos, es que un poco más, es que te enseñan la vida de la persona como era. No solamente nombre y apellidos, es que te dicen hasta la vida antiguamente, como era. Yo comento que por eso hay delincuentes que les cataloga de primera división y de segunda división. Y hay desaparecidos de primera división y de segunda división, ¿no? Y entonces, según la categoría o el interés, pues eso, se les airea mucho, no se les airea, hay una gran búsqueda o una gran ignorancia, en fin, quiere decir que no se mide a todo el mundo por el mismo rasero, tristemente. Madre mía. Y Juan, ¿algún caso de ufología que tú tocaras por allí o que, bueno... O sea, si me das un dato como el de la Ouija, me quedo, vamos, más que satisfecho. Me estoy quedando muy satisfecho, pero vamos, ya sería algo de la ufología de los extraterrestres, algo de aquellas personas dedicadas al ámbito de la ufología o fenómenos paranormales. ¿Algún caso que te llamara a ti poderosamente la atención, Juan? No, yo participé alguna vez en alguna descubierta que hicimos, avistamientos, con alguien que había estado con extraterrestres y demás, pero no llegó a, ¿cómo podríamos decir?, a tener un gancho, ¿no? A decir, bueno, esto es publicable, esto es, en fin, no había, podríamos decir, la fiabilidad de vida, ¿no? Uh-huh. En cambio, en fenómenos paranormales, sí, yo por otro lado, sí que he tenido, porque yo estuve 19 años de encargado de prensa en el Museo Nacional Reina Sofía. Sí. Y yo ahí sí, no fui testigo, bueno, yo vi cosas, oí cosas, pero sí de los fenómenos de tipo paranormal que se están produciendo en este museo. No sé si habréis oído hablar del fantasma Ataulfo, y cosas que pasan allá. Y yo es que ya durante un tiempo, vamos, yo estaba, pues hacía el turno de tarde-noche, que es cuando se celebraban las inauguraciones, cuando iban allá los políticos y demás, y también ya cuando se iba todo el mundo, cuando te quedabas allá a oscuras, pues con la señora limpieza y poco más, ¿no? Entonces, claro, yo tuve allá que venir, pues ver a mujeres que me venían, readas de allá, pues con la faz desmudada y demás, pues porque habían visto, pues igual, una marcha de monjas de la caridad, porque el Museo Reina Sofía antaño fue un hospital de caridad que había en Madrid, ¿no? Y las veían con aquellas tocas y aquellos hábitos de hace casi 5 siglos, aquellos rosarios, pues que iban rezando por los pasillos. Y venían por las mañanas. Se dio el caso, por ejemplo, de cuando empezaban a limpiar los cristales a las 8 de la mañana, que entonces el personal todavía no había entrado, veían en el patio central, pues una persona que podemos decir que tenía un aspecto casi bíblico, ¿no? Con unas barbas largas y demás, vestido a la antigua usanza, que estaba ya cerca de una escultura de Botero y demás, sentado en pleno invierno, y lo veían claramente. Y cuando ya empezaba a entrar todo el personal, desaparecía. Entonces la excusa que se dio un poco a nivel oficial y tal, era que podía tratarse de un vagabundo que entrara por allá y tal, pero eso no era creíble, dadas las grandes medidas de seguridad que hay en ese museo. Está la obra de Picasso, Dalí, Miró y demás, hay sensores de movimiento por todos lados, llama lo que yo digo, si un vagabundo se quiere refugiar, no se sienta en pleno invierno en un banco en el patio central, en algún despacho, en algún mullido sofá, ¿no? Y entonces, claro, de estos casos hubo bastante, y entonces, siendo director el actual ministro de Cultura, José Guirao, se contactó con el grupo EPTA para que se hiciera ya una investigación de campo. Se hizo una investigación de campo, se hizo una ouija, intervino gente que decía que había vivido, que había estado preso, porque eso también, aparte Hospital de Caridad, fue prisión, ¿no? Y entonces hubo un informe, pero el actual ministro dijo que eso no saliera, que permaneciera oculto y demás, pero en fin, un funcionario de allá pues hizo con una copia y lo vendió al día 16
y salió aquello de fantasmas en el Reina Sofía, ¿no? Y yo durante bastante tiempo, pues un poco fui testigo de eso, de que me venían, oye, que hay ruidos en el baño de señor y no hay nadie. Estábamos ella y yo en toda la planta, y vamos para allá, y yo efectivamente oía ruidos. Dábamos la vuelta al otro lado de la pared, también había ruidos, y allá no había tuberías, no había nada, ¿no? En fin, quiero decir que yo viví, pues, fenómenos de estos, de una ouija que hicieron una noche unos vigilantes, se bajaron abajo y demás, y le dijo a uno de ellos, el que se presentó en la ouija, un tío que decía que había sido un asesino, que pronto iba a morir un familiar de uno de ellos, efectivamente murió ese familiar, y dieron unos datos y demás que se desconocían, en fin, o sea que ha habido una historia curiosa, lo que pasa que se ha tratado de ocultar muchísimo, porque esto de los fenómenos paranormales, pues para los dirigentes del museo o del Ministerio de Cultura, pues parecía que va un poco, que eso es retrotraerse un poco a la España profunda y demás, al pasado, ¿no? Lo cual es una estupidez, porque en fin, si ha habido fenómenos paranormales, pues los ha habido, y es más, a raíz de eso hubo mucha mayor afluencia de visitantes, ¿no? Porque muchos niños y tal querían ver, pues eso, la zona donde aparecían los fantasmas, como decían ellos, ¿no? Y demás. Es más, ahí se pudo despertar igual la vocación de algún chaval por la pintura y demás, ¿no? Pero es un tema que permaneció en silencio, y yo soy creo el único que lo he publicado en mi último libro, que se llama Sin Censura, pues yo he publicado un capítulo que es Fantasmas en el Museo Reina Sofía, ¿no? Y voy desgranando y detallando, pues las conversaciones, la gente que aparecía en las ouijas y demás, pero gente que, al igual que en el caso de Pontevedra, se aportó el número del club, aquí intervino una vez un tal doctor Livinio, y dijo exactamente la fecha de creación de ese hospital de caridad, ¿no? Porque había dudas exactamente sobre... Y luego historiadores, investigadores que ha habido, siguiendo esa pauta, se han dado cuenta de que efectivamente la fecha que el tal doctor Livinio aportó en la ouija correspondía exactamente a lo que históricamente fue, vamos, la fundación de ese centro, ¿no? O sea que, en fin, es una historia así interesante, para mí, la más de Madrid, más que el Palacio de Linares y más que la Casa de las Siete Chimeneas, porque aquí ha habido más actividad, ha habido más testigos, en fin, quiero decir que y ahí sigue, y mucha gente, vigilantes que han pedido el traslado, trabajadores, ha ido mucha gente por ese problema de que, en fin, se sentían allá. Es más, voy a contar un caso, allá está el Guernica, y hay gente en los museos, no se puede acceder con cámaras ni de vídeo ni fotográfica además, salvo que sean de prensa así, que entonces arriba les pedíamos, yo por la tarde los hacía, un permiso y tal, ¿no? Y hay gente que a lo mejor lo quería hacer el Guernica, pero sin público, entonces les daba el permiso para que viniera el martes, que es el día que cerraban por descanso del personal de vigilancia y demás, y llegó una vez uno allá y se puso con un trípode delante del Guernica, y el vigilante, pues eso, a 80, 100 metros en la sala, al otro extremo. Y cuando reveló, estamos hablando más fotografías, o sea, máquinas de las de entonces, de las de carrete, nuestras digitales, las de carrete y tal, pues que le apareció una persona delante del Guernica, cuando allí no había nadie. Y empezaron a pensar, no será Picasso, porque Picasso, que había sido director, viviendo en París, pero que había sido director del Museo del Prado, quería que el Guernica fuera al Prado, no a otro sitio. Entonces decían, no, eso es Picasso, que está disconforme con que se encuentre ahí. Entonces yo se lo dije a un fotógrafo que colaboraba en el caso, Pastor, de lo que ocurría, y fue allá también, lo hicimos un martes, se volvió a repetir el tema, solamente el vigilante y yo a un montón de metros, y él, sin trípode, pero con el pulso muy firme y tal, hizo las fotos y tal, y reveló, y salía una persona también, mirando al fotógrafo delante. ¿Quién era? En fin, pero era un ser invisible que estaba delante del Guernica, pero que a la hora de revelar el negativo aparecía ahí. ¿Y esa fotografía la tienes, Juan? ¿La has publicado en el libro Sin Censura? No lo he llegado a publicar. Vamos, quiero decir que es que fue una pena porque parte de los archivos del caso, bueno, parte no. Yo dejé cosas en los archivos del caso y acabaron todos 1 millón de fotografías en un contenedor de la basura. En un contenedor. En un contenedor, que era toda la historia, no todas las fotografías del caso, también de otras muchas publicaciones que editaba el caso, como eran Sábado Gráfico, Discóbolo, Velocidad, Cine en 7 días y demás, dibujos originales de Mingote, Chumichumes y tal, y cuando acabó el caso, pues otro que se quedó con la empresa, que se la llevó a Palmería, lo tiró a un contenedor de basura. Madre mía, increíble. Qué desastre. Un destrozo total. Ahí se perdió el material porque este pastor, claro, como él hizo las fotos y estaba en el caso, pues estaba ya en una carpeta que ponía Museo Nacional Reina Sofía. Sí. Bueno, que de hecho en el Reina Sofía, lo que estás comentando, la parte caliente, digamos, está precisamente abajo, ¿no? En lo que es el sótano. En la cripta, efectivamente, es que abajo es donde se metían los locos.
Eso fue de todo. Fue, aparte hospital de caridad, fue cárcel, fue centro de torturas durante la guerra civil y demás. Y entonces abajo era donde encadenaban a los presos, donde la cripta y demás. Y en las paredes pues había enterrada mucha gente y demás, eran unos sitios. Pero bueno, también se han dado fenómenos en la segunda planta, durante la guerra civil, torturaban a soldados. Y yo sí he sido testigo de eso, porque las chicas, el público, la biblioteca, se cerraba a las 8:30, para que la gente se fuera. Y ellas de 8:30 a 9, que ya cerraba el museo, se dedicaban pues de devolver los libros a su sitio y tal. Y a veces me venían, Juan, baja y tal, porque cuando metían los libros en su sitio, ¡pampa!, salían proyectados. O sea, el libro iba apoyado en la pared y salía como catapultado, como si una fuerza oculta detrás del muro lo lanzara para adelante y demás, ¿no? Más luego ruidos que había de ventanas que se abrían solas, que se cerraban y demás, y yo a veces bajaba a acompañar a estas chicas hasta que daban las 9, que aparecía el vigilante y se cerraba todo herméticamente. O sea que fenómenos de esto ha habido allá, ¿no? Quiere decir que... ¿Pero tú has llegado a ver, Juan, el libro saliendo volando? Sí, yo lo he visto, sí. Hay gente que puede decir, bueno, pues ha sido, pues yo qué sé, una corriente de aire que iba por detrás del muro, pues claro, también hay que pensar que ahí cuando este era un centro de arte, y cuando se convirtió en Museo Nacional Reina Sofía, y que se inauguró a finales de octubre de 1990, pues a última hora hubo que hacerlo todo a prisa y corriendo, porque las obras iban con retraso. El director Tomás Llorens dijo que no, que se inauguraba el día previsto y tal, porque iban ahí el rey, Felipe González, estuvo Giulio Andreotti, jefe de gobierno portugués italiano, y se hizo a prisa y corriendo. Y entonces, claro, como pasa en España muchas veces, lo que se hace de modo provisional, luego se queda de modo fijo, ¿no? Entonces hubo algunas paredes y tal, que fueron un poco pues como en los cines, ¿no? No voy a decir que se hacen de cartón piedra los rodajes, pero casi. Y detrás quedaron tabiques, quedaron ventanas con corrientes de aire. Entonces, claro, puede haber ruidos o corrientes de aire, que esa ventana meta ruido o que esa ventana golpee en la pared y pueda influir en... no se sabe. Cuando estuvieron el grupo EPTA... Pero mover un libro, Juan... Claro, hombre, cuando tuvo el grupo EPTA, hay un problema que ha habido en el Reina Sofía, es que los ascensores se ponen en funcionamiento de noche solos, para arriba y para abajo. Y con algún vigilante, y nadie ha tocado, y sube y baja porque allá no hay nadie. Y con el cuadro desconectado, ¿no? Desconectado todo. Y cuando estaba el grupo EPTA, Sol Blanco Soler, Pilar Navarrete, en fin, cuando estaban todos ellos allá, Paloma Navarrete, quiero decir, y demás, ingenieros que había, arquitectos y tal, de pronto los ascensores empiezan a funcionar. Van corriendo al cuadro de mandos porque las luces estaban apagadas y las luces seguían cortadas. O sea, se habían cortado las luces de noche y los ascensores subieron y bajaron y ellos fueron testigos de eso. ¿Explicaciones que se dieron? Bueno, pues hay un río que va por debajo, por la parte central de Cibeles, que pasa por debajo del Banco de España, que rodea la cámara acorazada. En caso de algún intento así, si hubiera en plan película, de intentar saltar la cámara acorazada del Banco de España, se podría rápidamente inundar todo para evitar, o sea, que se llevaran nada, o sea, porque ahí pasa mucha agua. Y ese río también pasa por debajo del Reina Sofía, entonces podría haber una explicación, dicen, de que el río desprenda una fuerza motriz que afecte al cuadro de mandos y aunque esté desconectado, puede hacer que los ascensores suban y bajen. Entonces, claro, si puede mover un ascensor, pues un libro más fácil, ¿no? Según la explicación de estos señores. Pero me doy cuenta que las explicaciones son tan rebuscadas que no sé si pasaría la censura realmente, ¿eh? Efectivamente, claro. Yo creo que es más fácil creer en un fantasma que no en esa explicación lógica. Efectivamente, yo tengo el informe que se elaboró en su momento, además, ¿no? Quiero decir que ese informe lo tengo. Y claro, las explicaciones de ese tipo, vamos, ellos fueron testigos de esos y, claro, yo he visto cosas, he oído ruidos, pero claro, puede haber, ya digo, una corriente de aire, o sea, que haya un pasadizo, que lo han tapiado, alguna corriente de aire y que la ventana golpee, que es lo que pasó en la primera Ouija, ¿no? Cuando se hicieron una Ouija, una noche en la cripta, y dijeron que se manifestara. Y empezó A-T-A. Pero luego empezaron unos golpes muy fuertes y demás, pero claro, podía ser una ventana, no era tal Ata. Y se fueron corriendo los vigilantes, volvieron después, y a uno se le ocurrió decir, como había visto a Ata, dijo, pues Ataulfo. Dijo Ataulfo como podía haber dicho Atanasio, en fin, y ahí se quedó con Ataulfo y demás, ¿no? Y ahí salió este Ata, que cuando fueron el grupo EPTA, también volvió a manifestarse, y dijo que era un loco peligroso, un criminal, que había matado a 2 o 3 personas, que había vivido en tiempos del rey Carlos, y no, pero aquí estábamos a gusto, que no quería ayudas y demás, en fin, salió una gente ahí, Fray Aldonza de Los Ángeles, que había sido madre superiora de la congregación esta de monjas de la caridad, y que estaba muy triste porque una sobrina, que estaba bajo su adopción, se había ido con un noviete y se había echado, en fin, quiero decir que... Madre unos lo creen, otros no lo creen, en fin, yo cuento lo que esta gente investigó. No, pero vaya vivencias tienes, Juan, en el Reina Sofía, vaya vivencias tienes de
O sea, de verdad te lo digo, ver salir el libro volando y a lo mismo aquellos ruiditos que escuchabas por un lado de la pared, que dabas la vuelta, que no encontrabas la respuesta. Sí. Y claro, yo no eres tú, es como venían ellos, porque claro, yo solo digo, bueno, a ver, no, yo siempre he sido bastante escéptico en estas cosas, porque vamos, a mí me ha tocado trabajar mucho de noches en caserones, en sitios muy serios, y claro, yo siempre quiero ser un poco inmune a esto, decir, bueno, no creer para evitar el miedo, lógicamente, ¿no? Pero claro, en el Reina Sofía yo no tenía miedo, pero claro, me venía esta gente con la cara enmudada, pero gente que pedía el traslado, limpiadoras, y que si no conseguían el trabajo pedían la baja laboral, pedían prejubilación o lo que sea, pues dice que no seguían. Y ha habido vigilantes y de todo. Una vigilante de Raquel, recuerdo, que también, que se le ponía el ascensor en marcha, que subía, que bajaba, pero esta tuvo que estar a tratamiento psicológico y demandó al Museo Reina Sofía, ante la Comunidad de Madrid y también ante la Dirección General de Seguridad Privada, que está en la Dirección General de Policía y tal, pero claro, la respuesta de la Comunidad de Madrid y demás es que no hay un organismo competente en fenómenos paranormales, con lo cual no resolvían nada. Y la de veces que te quedaste tú a oscuras bajando las escaleras, ¿no? Efectivamente, sí. Bueno, y además, para empezar, los martes, que como no hay nadie, que como no hay público, aprovechaban para cortar la luz y tal, ¿verdad? Que arriba está la limpiadora, que estoy yo, que hay gente, ¿no? Otras veces se pensaban que ya habían dado las 9 y ¡pamba! Te quitaban la luz, ¿no? Tenías que ir a oscuras por esto, tentando las paredes y más, que ya me las conocía, ¿no? Pero claro, esa otra persona ve una luz o cualquier cosa y dice, bueno, pues claro, decían que veían monjas de la caridad con sus cánticos, con sus rosarios, andando por allá y demás, y claro, en fin, pero es que no era una persona, no, eran muchas, vamos, y gente que ha estado allá, pues proveedores y demás, que han ido al despacho del servicio económico o lo que sea, y decían que notaban presencias extrañas y tal, y a veces decían, no, en el Reina Sofía no, nos juntamos, había un mesón segoviano enfrente, no, nos juntamos de enfrente en el bar y tal, para temas de trabajo, pero que no querían entrar allá, o sea que sí, era curioso el tema. Y sigue así, lo que pasa que ahí hay un top secret, ¿no? Entonces los que tenían miedo, estaban preocupados, se han ido y se han puesto un top secret y nunca se ha publicado nada, ¿no? Te digo que yo soy el único que ha hablado de esto, yo hice un reportaje en Cuarto Milenio sobre esto, porque además allá jamás habían dejado entrar las cámaras, jamás. Y entonces yo dije, yo sí van a entrar, porque yo puedo contar muchas cosas, entonces más vale que entren las cámaras y, pues, en fin, y evitaré, claro, yo puedo contar que, por ejemplo, lo cuento en el libro, que debe ser Ataulfo, se llevó una escultura en el hombro de 38.000 kilos. En el Reina Sofía, una escultura de Richard Serra, que eran 2 bloques de hierro, 38.000 kilos, desaparecieron misteriosamente. Y se tapó. ¿Cómo se tapó el tema? Para que no se enteraran de lo que había pasado, le encargaron al artista que hiciera una réplica idéntica y apagarla de nuevo. Y se puso la réplica para que nadie se diera cuenta de que había desaparecido el original. Y quedó todo tapado. Quedó todo tapado. Y luego, claro, la directora era la predecesora, la actual ministro. No, es que esto no tenía que salir a la prensa porque esto hace daño, no sé qué. No, oiga, que se está pagando del erario de todos los españoles, ¿o no? Pues desapareció una escultura de 38.000 kilos. Y claro, yo cuento en mi libro, pues eso, que se la habría llevado a Ataulfo, ¿no? Que es el único que puede tener poderes como Superman para estas cosas. Bueno, Juan, ha sido un placer tenerte. Ya el tiempo se nos está agotando, ya estamos rozando la medianoche, hora que tenemos. Y decirte que ha sido un placer y que me voy a apuntar bien tu número de teléfono porque te voy a llamar. Yo también sé que te llama mucho Pilar Espinosa. Desde aquí también le mando un recuerdo a Pilar. Sí, muy buena amiga. Así que le mando un recuerdo también a Pilar Espinosa desde aquí, desde la radio, y agradecerte muchísimo este reto que hemos compartido contigo y estas experiencias y que nos narraras tan bien algunos casos del caso, precisamente. Y ya digo, si hay alguien que quiera esto que he hablado del Reina Sofía, algunos temas de esto, pues en mi último libro que se llama Sin Censura, ahí los explico con todo detenimiento para que vean lo que los especialistas en parapsicología dicen al respecto. Yo solamente soy un simple periodista que cuento lo que ellos dicen, en fin, quiere decir que ahí yo he plasmado pues, los informes de esta gente sobre temas curiosos, como este caso del Reina Sofía, otros más que ha habido en Madrid. Bueno, pues buenas noches, Juan, y un placer enorme, recibe un gran abrazo. Un fuerte abrazo, Juan. Pues gracias. Nada, buenas y misteriosas noches. Adiós, un abrazo. Bueno, una semana más, el misterio, pensamos que iba a ser bien el periódico El Caso y al final nos hemos encontrado con varios casos que no tienen mucho que ver en ese sentido, pero sí con el tema del misterio. Así que desde aquí, desde la 106.9 de RKB, soy Raúl Sacrés, Mario Ortega, esto es Ítaca. Volvemos la semana que viene y ahora os dejamos con Luces a la Oscuridad de Pedro Riba. Buenas noches.